Pero qué bueno que el Señor nos los dejó a ellos solos, para que ellos se la bandearan solos, tratando con el problema de la incredulidad. El Señor allí vino y le asistió y le trajo todo argumento, toda prueba y sobre todo la mayor de todas las pruebas, su propia presencia personal, para borrar de raíz toda duda, porque no podía quedar la más mínima duda en el corazón de esos hombres si iban a hacer un trabajo fiel, un trabajo con buenos resultados en el tiempo y en la eternidad. Ellos debían de ser curados de ese mal. Debía de ser desarraigado de sus corazones el pecado de la incredulidad. No importa cuán inverosímil sea la doctrina, si Dios lo dijo, aunque no nos quepa en los sesos, hermano, hay que creerlo. Hay que creerlo. Se debe de creer. Aunque 1000 diablos digan lo contrario, hay que creerlo. Los discípulos estuvieron patinando en cuanto a su disposición para creer en la resurrección del Señor. Pero qué bueno, ahí estaba el Señor junto a ellos para tratar con ese grave problema de credibilidad en las profecías del Antiguo Testamento, como bien se los reprochó el Señor, pero también en el propio testimonio que Cristo le estuvo dando acerca de su resurrección durante los años que tuvo con ellos. Estuvieron patinando en ese sentido. Qué bueno que el Señor llegó para afirmarle en esa doctrina y en esa realidad histórica que su propio cuerpo había experimentado cuando se levantó de la tumba. Ahora bien, hermanos, habiendo el Señor lidiado con ese grave problema del corazón de los discípulos, habiéndole curado su incredulidad, habiéndole liberado de ese terrible mal de su falta de fe, entonces procedió a darle la encomienda de las encomiendas, lo que se llama comúnmente la gran comisión. La gran comisión. Es lo que queremos considerar en esta hora. La gran comisión asignada a los discípulos. La gran comisión asignada a los discípulos. Los versos 15 al 16, Marcos resume esa comisión que le fue encomendada, o esa misión que le fue encomendada a estos hombres. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero que nada, se destaca en este pasaje la misión que le fue asignada. Id por todo el mundo. Y note, a toda criatura. Id por todo el mundo, a toda criatura. Esa fue la misión que le encomendaron. Se estima que cuando los discípulos recibieron esta misión de ir por todo el mundo, a toda criatura, noten que se lo especifican a dónde que van. ¿A dónde van? El campo. ¿Y a quiénes van? La gente. Toda criatura, dice. Se estima que habían entre 250 y 300 millones de personas cuando estos discípulos recibieron esa tareita. Eran 11 en ese momento. Eran 11 en ese momento. Y yo me imagino que su cabeza le dio vuelta.
Cuando pensaron en esa masa humana compuesta por 250 o 300 millones de incrédulos, a los cuales ellos debían de marcharle, llevándole el evangelio. Una tarea, humanamente hablando, imposible de lograr. Una tarea, humanamente hablando, imposible de realizar. Porque de qué manera se podrían dividir estos 11 hombres para llegar en un lazo de vida corta, porque ya eran personas adultas. ¿Cuántos años le quedaban de vida a Pablo, a Pedro, o a Juan, o a Matías? 40, 50, 60 años. Por más gente que ellos logren visitar, la tarea sigue siendo mucha. 300 millones de gente, imagínense usted. Casa por casa, monte por monte. Y en esos días, hermano, no había los medios que tenemos en el día de hoy. Nosotros le llegamos por la vía de ese aparatico que está ahí atrás a gente que está en la selva peruana. Tuvimos contacto con ellos o nos contactaron a nosotros. Vaya manera de predicar y llegar lejos. A gente que nunca nos han visto ni nos conocemos. Tenemos medios sofisticados hoy para llegar a multitudes. Cada jueves y cada martes, cada sábado, a través de las ondas de la emisora y del internet, le llegamos a mucha gente por ese medio. Pero, amados hermanos, los discípulos no contaban ni siquiera con carreta rápida para llegar donde la gente. Ni con carreta rápida que corrían a 60 kilómetros por hora. Era a lomo de mulo o a lomo de caballo. Cuando había cierta posibilidad que si no era a pie. Y los barcos, ya usted se imagina los problemas que generaban. Era una tarea, sin lugar a duda, encomiable. Alcanzar a esa multitud de personas con recursos limitados en todo el sentido de la palabra. Amados hermanos, tenía que ser una obra de Dios y no de hombre para lograr ese objetivo. Debía de ser una obra de Dios y no de hombre para alcanzar esa tarea que le fue asignada a los discípulos. Y es notable, amados hermanos, el hecho de que la raza humana a través de los siglos ha ido creciendo y con ello también, obviamente, la responsabilidad para la iglesia fue creciendo. En el año 1000 se estima que habían 310 millones de seres humanos. Y a esos 310 millones de seres humanos, la iglesia era responsable de llevarle el mensaje de la palabra de Dios. En el año 1750 se estima que habían unos 800 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Y era la responsabilidad de la iglesia llevar el evangelio a esa masa humana que poblaba la tierra en esos días. Seguimos subiendo. En el año 1900, en el censo que se hizo esa vez, o en los censos que se hizo un estimado de 1.650 millones de seres humanos. La iglesia tenía la responsabilidad de llevarle el evangelio a esa masa de hombres y mujeres. En el año 2000, el número de habitantes de la tierra ascendía a unos 6.000 millones. Es mucha gente, amados hermanos.
muchos oídos a quienes predicarle. Y en el año 2016, el estimado actual es de 7.400 millones. ¿Qué le parece? La tarea que usted y yo tenemos como responsabilidad hoy, para ello había una asignación de 250 o 300 millones. Para nosotros la tarea es de 7.400 millones de hombres y mujeres que hoy están vivos caminando sobre la faz de la tierra. Ese es el mundo que se nos ha asignado como responsabilidad para llevarle el evangelio. Note que el mandamiento es ir por el mundo, y lo enfatiza, a cada criatura. No debe de quedarse nadie de esos 7.400 millones sin haber escuchado la trompeta del evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni en este país, ni en ninguna nación. Cuando pienso en esos números y en las limitaciones que tenemos, aún con toda la tecnología de punta que hay, instalada ahí atrás. Hermanos, me tiembla el corazón. Me tiembla el corazón porque no creo que podremos. Me falta fe, naturalmente, ¿verdad? Parte de mi problema. La incredulidad. Pero es obvio que la obra no es de hombre, es obra de Dios. El Señor los envió a ellos, a todo el mundo, porque todo el mundo de entonces necesitaba el evangelio, en virtud de que todo hombre era por igual pecador y en consecuencia necesitaba del evangelio. La medicina de Dios para curar el mal del pecado. En todo el mundo. En todo el mundo el hombre era incrédulo. En todo el mundo el hombre necesitaba del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Y esos hombres eran los encargados de llevar aquella medicina que habría de revertir el estado de incredulidad en que se encontraba inmersa la raza humana. Llamados hermanos, es un trabajo duro. Llevar a alguien incrédulo a que crea es un trabajo duro. No es fácil. Aunque usted no lo vea, tengo callos ahí. 30 años. El que crea que es fácil. El que crea que es fácil. Se equivocó medio a medio. Es un trabajo arduo, de mucha paciencia, de mucha perseverancia y sobre todo de mucho amor a las almas. Y obviamente al Señor que nos ha mandado. Porque si no amamos al Señor que nos ha mandado, óigame, tiramos la toalla en el primer intento. Hay gente que Dios ha obrado en su corazón, obviamente, y son suaves. Usted le va a su casa y le lleva el evangelio y fácilmente le brindan un rico jugo y le preguntan cuándo tú vuelves. Pero hay otros que usted le toca la puerta y la abre un chin a ver quién es. Y cuando si usted se descuida,
se le trayan en la nariz, porque a mí me lo han hecho. Se la estrellan en la nariz, así de simple. Usted quiere hacerle un favor, pero lo despachan a usted con el rabo entre la pierna, humillado, avergonzado, y como si fuera poco, despechado. Despechado, con una actitud de rechazo. No me importa, no me interesa. Pero mira que te estoy trayendo el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. No me interesa eso. Amados, no es fácil el trabajo. Esos hombres sudaron gotas de sangre. Arar en aquella generación, a muchos de ellos le costó nada más y nada menos que el pellejo. Perdieron la vida. Esteban se puso de bravo, de guapo, a tirar piedra por la boca. Y amados hermanos, por el amor con que él apasionadamente predicaba el evangelio, por la urgencia con que ese hombre le ministraba a esos hombres, le arrancan la cabeza. Y el pobre apóstol Pablo da un reporte de las peripecias que él vivió. Amados hermanos, haciéndole el favor a la gente, haciendo del bien a la gente. ¿Con qué le pagaban? Con piedra, con latigazos, con cárceles, con excomuniones, con expulsiones de la comunidad judía. No es tarea fácil predicar el evangelio, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido en ningún terreno. Muchas veces oigo pastores en ciertos lugares que dicen, oye, es que la gente aquí no se convierte porque ya están cansados, tienen 5 o 10 años en un mismo sitio y los mismos 3 gatos de siempre. ¿Y qué? ¿Cómo está la hora? Bueno, tú sabes, esto aquí, la gente no se convierte, son duros. Este pueblo, óyeme, qué terrible la gente aquí. Se quejan amargamente. Hermano, porque no es fácil arar y arar y arar y usted no ve que aquello que usted siembra en eso que usted está arando, ni siquiera nazca. Ni siquiera nazca la semilla. Óyeme, ¿qué tierra es esta? Cualquiera abandona el asunto. No es fácil. Amados hermanos, en esos años en que Cristo encomendó esto a sus discípulos, el Señor tenía en su mente el continente asiático, tenía en su mente a África, tenía en su mente a América, tenía en su mente a Europa, a Oceanía, tenía en su mente todos los continentes que integran la faz de la tierra. Pero también tenía en su mente, lo veía, lo visualizaba en su corazón y en su mente, a cada uno de ellos, los pobladores de esos continentes, a esos 250 o 300 millones de almas que iban para el infierno a menos que se toparan con el evangelio. De ahí que estos hombres tenían que trabajar y trabajar arduamente, sacrificialmente, para llevar el ministerio de la palabra a cada rincón de cada continente de eso, donde habían seres humanos. Su tarea era una tarea encomiable. Ahora, ¿cuál era la labor que le asignaron estos hombres? Cristo dice, id y predicad el evangelio. Id y predicad el evangelio.
La palabra griega traducida a predicar es la palabra kerigma y significa proclamar como un emisario. El mensaje de amor que Cristo nos ha responsabilizado para que lo comuniquemos a otros. Los discípulos, es obvio que asumieron su responsabilidad con gran empeño, con gran fervor, con gran responsabilidad. Ahora, obviamente, amados hermanos, eso nos habla de la calidad de la fe que se anidó en su corazón. Esta gente estaba plenamente convencida de que si las personas no eran persuadidas por el Evangelio, se iban para el infierno. Por eso, no dudaron en presentarle la verdad a todo el mundo, grandes y pequeños, porque estaban convencidos de que si no creían conforme a la misión que a ellos le había Cristo encomendado, se irían para el infierno. Vemos cómo ellos asumieron ese rol de proclamadores, de heraldo. Hechos capítulo 5, verso 24. Verso 42, perdón. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note cómo ellos asumieron la responsabilidad y cómo se entregaron a cumplir con esa responsabilidad. Todos los días. Predicaban el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, semana por semana, mes por mes, año por año, lo vemos entregados a su labor. Donde quiera que había oportunidad para ministrar, allí estaban ellos, los heraldos, proclamando a Jesucristo. Lo hacían en privado y lo hacían en público. Note que dice en el templo, ¿y dónde más? Y en las casas. Lo hacían en público y lo hacían en privado. Tenían una misión que debían de cumplir. Hechos capítulo 9. Es interesante ver cómo Pablo asumió ese ministerio para el cual fue llamado por el Señor Jesucristo. Arrancó inmediatamente con la misión que le habían encomendado. Hechos 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, note, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este hombre creyó el mensaje, se empoderó del mensaje y empezó responsablemente a proclamar a Jesucristo.
Ciertamente, esta fue la tarea que los discípulos asumieron, a la cual fueron fieles hasta el final de sus días aquí en la tierra. El apóstol Pablo, aún estando preso, en Hechos 28, 30 al 31 nos dice la palabra, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo creyó ese mensaje y asumió la responsabilidad que se le había asignado, para la cual se le había llamado, y arrancó con la predicación del Evangelio. Amados, en la predicación del Evangelio le anunciamos a todo el mundo la posibilidad de participar en el nuevo orden de vida que Cristo ha traído para la raza humana caída en este mundo. A través de las buenas nuevas le damos a la gente el mensaje de amor y de gracia, en el cual el Señor se presenta a sí mismo como un Dios perdonador de todo pecado. Cuando nosotros abrimos la boca, debemos de, mediante el Evangelio, comunicarle a la gente ese hecho glorioso, real, verdadero, de que Dios cargó sus pecados y sus deudas en un sustituto, el Señor Jesucristo. Si lo creen, alcanzarán la salvación y la vida eterna. Debemos de decirle que el Señor puede vestir sus almas como una novia resplandeciente en blancura cuando se presenta en el altar, ataviada para ser recibida por su novio. Así el Señor transformará, vestirá el alma manchada por el pecado. Al abrir nuestras bocas para presentar el Evangelio de Cristo, podemos decirle a la gente que Dios el Padre está dispuesto a cambiar sus harapos mugrosos y hediondos, como lo hizo con el Hijo pródigo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando abrimos nuestros labios para predicarle el Evangelio, le podemos comunicar a la gente que Dios tiene la disposición de enjugar sus ojos de toda lágrima y dolor, que Él puede cambiar sus miserias en prosperidad, que Él puede cambiar su desdicha en gozo perpetuo, aunque anden en un valle de sombra de muerte y en un mar de lágrimas. Cuando le predicamos el Evangelio, lo hacemos, amados hermanos, porque el Evangelio es el instrumento escogido por Dios para revelar la suprema pecaminosidad del pecado que mata a toda criatura infectada con el mismo. El Evangelio es el medio escogido por Dios para revelar la suprema justicia de la salvación que es ofertada de modo gratuito en la persona, en la obra y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a predicar el Evangelio porque es el medio destinado por Dios para revelar a través de Él la suprema gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, humillado hasta lo sumo. Cuando le abrimos el Evangelio a las personas, de Él podemos enseñarle a la gente que Dios reveló
en Cristo la suprema santidad, sin la cual nadie le verá a Él y nadie entrará al cielo. Fuimos llamados a predicar, porque a través de la predicación del Evangelio Dios revela, Él manifiesta de manera luminosa el supremo prodigio de la gracia redentora que ha sido destinada en Cristo Jesús para todo pecador culpable y condenado a un infierno eterno. Es allí donde brilla ese sol de justicia en todo su esplendor, en el Evangelio. Esto es lo que estamos comprometidos y llamados y mandados a hacer. Sin dilación, sin excusa, con urgencia, con responsabilidad, con un sentido supremo del deber y la responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Porque, amados hermanos, es un asunto de vida o de muerte. El que no cree en Jesucristo no tiene atajo, es para el infierno que va. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos realmente? Si lo creemos, hermanos, entonces deberíamos predicar más. ¿Usted no cree? Porque aquí hay un problema. O creemos esto y esto nos moverá a abrir la boca para hablar de Cristo, o somos los más insensibles de la especie humana, que a sabiendas de las consecuencias de no creer el Evangelio, nos quedamos impasibles, como si nada sucediese, o como si nada le aguardara a la persona cuando muera. Note aquí cómo el Señor también le habla, no solamente del campo a trabajar, del trabajo a realizar, sino también del fruto de la misión y el trabajo que habrían de cosecharse. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos, en nuestros días tenemos a muchos pastores muy cómodos en sus oficinas, sentados allí y han convertido la iglesia en negocios, en empresas personales. Y han puesto en el zafacón el deber, no solamente de predicar a la iglesia local, sino también de ir con la iglesia local donde haya necesidad de sembrar nuevas iglesias. Les encanta que lo inviten para Miami, a predicar en Miami, a predicar en Nueva York. Les encanta eso. Pero predicar en Cristo Rey, ahí no. A predicar en Caballona, ahí no. Y Haití, ni se diga. Es muy peligroso y hay que ser prudente. Tú sabes, la prudencia. Hay que practicar la prudencia. Lo que son es unos buenos canallas impíos, vestidos con un saco de pastores. Eso es lo que son. Vividores del Evangelio y nada más. Se ufanan de sus buenas predicaciones y van de conferencia en conferencia y conferencia y conferencia.
Solamente saben predicar en conferencia. Pero en una cancha nadie lo ve. En una calle nadie lo ve. Casa por casa nadie lo ve. Están muy ocupados con las ovejas del rebaño. Y este pasaje, y este mandamiento, ¿quién es quien primero debe de asumir esta tarea solemne de ir a los perdidos? ¿No son los pastores? ¿No son los líderes los que deben de encarnar este mandamiento, esta ordenanza para ir a trabajar? Amados hermanos, mi sueño es que en este país hayan más iglesias que bancas de apuestas. Ese es mi sueño. Que en este país hayan más iglesias que colmadones. Ese es mi sueño. Pero ¿cómo nacerán las iglesias? ¿Cómo surgirán las iglesias? Si la gente que tiene los cuartos, los recursos económicos para financiar las misiones, a lo que se dedican es a construir grandes catedrales, como si Dios habitara en templos humanos. Invierten millones en varilla y cemento. Y usted le pide una ofrenda para financiar, para ayudar a pagar un local en Valverde Mao y no tienen. No hay para eso. Por eso habla de su corazón, de su estado interno. ¿Dónde está su tesoro? Me da pena. Pena por ello, porque van a dar cuenta a Dios. Porque al final, de lo que le pedirán cuenta, no es del tamaño del edificio. No es de esto que le van a pedir cuenta. Le van a pedir cuenta de las almas que se perdieron por su negligencia. Por enfocarse en lo que no debían de enfocarse. Pastorear ovejas ajenas. Porque esa es la moda ahora. La moda ahora es que los superpastores, ellos tienen la fórmula de cómo hacer santo a los santos. Y los pastores locales son unos chivitos altos de Job, que tienen que sentarse a los pies de esos gurús del púlpito. Ellos no saben bregar con ovejas. Ellos tienen que aprender de esos gurús. Pero esos gurús no se sientan con una oveja cuando está metida en el hoyo. Tienen que hacer cita de meses, si la logran. En mi oficina pasan muchas veces esas ovejas. Después que se hartan de tocarle la puerta a sus pastores, él no tiene tiempo. Está muy ocupado. Están en otros asuntos que no son lo del reino. Están preparándose para una gran conferencia. Y no hay tiempo para las ovejitas. Esa ovejita no. Necesito 1000 para yo predicarle, pero una sentada ahí, pregar con su problema que tiene, matrimonio. No, hombre, no, eso. Amados hermanos, esa es la modalidad del evangelio de hoy. Es triste, pero es una realidad que estamos viviendo. De ahí la ineficacia, la ineficiencia. Para avanzar en la proclamación, recuerden el número, 7.400 millones. Y creciendo.
porque cada día nace un reguero de muchachos. Y la tarea se amplía. Amado, yo no tengo problema en que construyan grandes edificios. No tengo problema con eso. Mi problema no está en el edificio. Mi problema está en qué están enfocados y cómo están invirtiendo los recursos de Dios. Señor aquí encomendó una misión y un trabajo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hermano, ¿cómo creerán si no se le predica? ¿De qué manera lo harán? ¿Cómo serán finalmente bautizados si no han creído? Si no ha habido gente que se ocupe de ir casa en casa, puerta en puerta, llevando el sagrado mensaje de la palabra de Dios. Como podemos observar en este texto, el Evangelio, cuando lo predicamos, produce uno de dos frutos. Aquellos que lo reciben creyendo en Él recibirán vida eterna, salvación eterna, pero aquellos que rehúsan creerlo, que cierran sus ojos ante este mensaje, el fruto, también aquí ha sido señalado, será condenado. Será condenado. No hay atajos. Aquellos que reciben este mensaje y lo creen, tienen aquí una promesa de Dios, no de hombre, de Dios. Serán salvos. Por medio de la fe en la obra de Jesús, Dios el Padre les dará un nuevo nacimiento al pecador que se arrepiente. Romperá las barreras de hierro que mantienen a todo pecador finado en la cárcel de sus delitos y pecados. Lo que Dios garantiza aquí. Y obviamente, amados hermanos, aquellos que fuesen salvos por creer en la obra de Jesús, lo segundo que harán o que ellos recibirán será el bautismo. El bautismo en agua, como sabemos, representa nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero también el bautismo es presentado en la Biblia como la puerta de entrada a la membresía del pueblo del nuevo pacto, de la iglesia local. Y en ese sentido, una persona que realmente haya experimentado la fe salvadora en Jesús, si la ha experimentado, no se quedará flotando en el aire. Él buscará pertenecer a la iglesia local para asumir los deberes de miembro y para recibir los privilegios de la membresía. Por eso, estará dispuesto a recibir un buen discipulado a fin de conocer la verdad, creer esa verdad y experimentar en su vida el poder redentor, salvador de esa verdad. Y amados hermanos, ciertamente aquí hay personas que nos preocupan a nosotros en nuestra membresía. Tendremos que sentarnos con ellos para ver la condición, si realmente han creído en el Evangelio, a la manera de Dios. Porque pueda que estén engañados. Una persona que realmente ha experimentado la fe salvadora y está experimentando en su vida esa realidad de la fe salvadora, amados hermanos, no tendrá ninguna dificultad en congregarse
en su escuela dominical a las 9 de la mañana, en su culto matutino a las 10:30 y en su culto vespertino a las 6 de la tarde. Pero mucho menos tendrá dificultad para poner excusas injustificables para ausentarse del culto de oración. Porque, amados hermanos, quien que esté experimentando los frutos dulces de la salvación en su vida, se ausentará de esos lugares donde Dios dará un renovado o una renovada dosis de esos frutos dulces de la salvación. ¿Quién se ausentará de ese lugar? Solamente uno que esté muerto, o que realmente no esté experimentando la realidad de la salvación en su alma. Puede que esté engañado. Como veíamos esta mañana, el tema de la incredulidad. Son incrédulos. Por eso no ven su necesidad de adorar a Dios y de guardar el día de reposo, como Dios lo ha estipulado. Son incrédulos en una buena proporción de sus vidas. De ahí los frutos, los malos frutos, los feos frutos que produce en su conducta. En su conducta privada, en su conducta pública, en su relación con la iglesia local y en su relación con la adoración pública a Dios. Amados hermanos, tenemos una tarea que cumplir: predicar el Evangelio. Y note que dice a cada criatura. ¿Cuántos somos sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos hay en Asia? ¿Cuántos hay en Europa? ¿Cuántos hay en América? ¿Cuántos hay en África? ¿Cuántos hay en Oceanía? ¿Cuántos somos? 7.400 millones. La tarea es grande. La responsabilidad es mayúscula, amados hermanos, pero no contamos con nuestros recursos, sino con los recursos inescrutables, inagotables e infinitos de la gracia de Dios. Es con eso que contamos. Los nuestros son muy pequeños y muy limitados. Nuestras oraciones mueven el brazo omnipotente de Dios. Pero el brazo de Dios no solamente es omnipotente, también es un brazo largo, porque es un brazo infinito y llega a todas partes. Donde no pueden llegar nuestros pies, puede llegar el brazo de Jehová movido por nuestras oraciones. Pueden llegar los pies de Jehová movidos por nuestras oraciones. ¿Usted lo cree? ¿O no lo cree todavía? ¿Lo creemos, hermanos? Que Dios nos ayude, hermano, a creer y a creer. Y a matar cada día esa hierba mala llamada incredulidad. Porque todo lo que sale de esa hierba es ponzoñoso y miserable en todos sus frutos. Incredulidad, ¿qué produce? Cosa mala. Nada bueno sale de ahí, hermano. Nada bueno sale de la incredulidad. Absolutamente nada bueno. O que Dios barra la incredulidad de tu corazón. Que Dios borre aún más cada gota de incredulidad de tu corazón. Que Dios la barra y la borra.
y la bote bien lejos de tu corazón. Que te haga un monumento. Un monumento. ¿De qué? De su fe. De esa fe. De esa fe. De la cual, si fuese como un granito de mostaza, pequeñito, fuese suficiente. ¿Para qué? Para mover montañas, hermanos. Para mover montañas. Montaña de problemas, montaña de necesidades, montañas de dificultades pueden ser movidas por una fe del tamaño o menos, menor que el tamaño de un grano de mostaza. Y Dios nos dé esa fe, hermanos, aunque sea de ese tamañito, pero que nos la dé para hacer su obra y seguir adelante con este ministerio que nos ha puesto en las manos. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias ahora por tu palabra. Gracias por habernos hablado, por habernos animado, amonestado, corregido, instruido, redarguido. Danos, Señor, un corazón sensible a las almas que se pierden. Dame, Señor, un corazón santo y recto delante de ti. Dame un corazón, Señor, que ame y lata con pasión por las almas perdidas. Por amor a Cristo y por amor a ellas, mueve nuestros pies y levanta nuestras manos caídas para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Haznos heraldos fieles, Señor, heraldos competentes, que con responsabilidad asumen esta tarea. Haz tú la obra, Padre, porque somos por naturaleza muy débiles, pero tú eres suficiente para nosotros. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.